De hoy, entonces, como habíamos hablado, digo, dentro de las unidades que incluyen esta materia de clínica de adultos, hay una unidad entera que es sobre psicosis. En la unidad que trabajamos sobre psicosis, la realidad es que nos vamos a centrar, hablando desde la psicosis en general, hacia hablar específicamente de la esquizofrenia y entender cómo funciona. Nosotros de psicosis hasta ahora hablamos cuando hablamos de estructura, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de personalidad, temperamento y carácter, y cuando hablamos de las estructuras psíquicas, hablamos de la estructura psicótica. Y ahí hablamos, ¿no?, de distintos vectores, de conciencia de situación, de criterio de realidad, de los mecanismos de defensa, del riesgo y de patologías asociadas, de cómo eran los síntomas, si eran egosintónicos o egodistónicos. Todo eso hablamos dentro de la estructura psicótica. Y una de las principales patologías que vamos a encontrar en psicosis tiene que ver con la esquizofrenia. Entonces, yo me imagino que deben haber hablado un poco de esquizofrenia, por ejemplo, en psicopatología, ¿no? ¿Algo de eso vieron en psicopato, de esquizofrenia? Sí, sí. Bien, Sí. vieron, muy bien. Bueno, mi idea es que no se vayan de esta materia sin entender en profundidad qué le sucede a una persona con esquizofrenia, porque la realidad es que probablemente dentro de las patologías más severas que existen en salud mental, es la esquizofrenia la patología más severa, y ustedes como psicólogos quizás no se dediquen a tratar personas con esquizofrenia, pero sí va a ser importante que sepan realizar buenos diagnósticos y poder derivar si no se dedican a eso. Y si sí se dedican, bueno, que puedan ver que hay todo un espacio para poder trabajar como psicólogos con personas con esquizofrenia que históricamente no existía y que existe ahora, ¿sí? Entonces, por eso me gusta darle como este espacio importante dentro de esta materia. Y por otro lado, porque es en lo que yo me especializo. O sea, prácticamente el 90% de mis pacientes tienen esquizofrenia, entonces, digo, quizás es en donde creo que tengo más para aportarles inclusive. Entonces, por eso también darle como este espacio. Les voy a compartir ahora un PowerPoint que armé, que habla, bueno, justamente, ¿no?, de esta clase virtual que vamos a hablar sobre esquizofrenia. Lo primero para hablar, digo, hemos trabajado sobre distintos marcos teóricos y cada marco teórico probablemente a lo largo de la historia ha intentado dar una explicación sobre cómo se produce la esquizofrenia. Y digo, la sistémica, cuando hablamos de la psicología sistémica, habla de la teoría del doble vínculo. El psicoanálisis va a hablar de la forclusión del nombre del padre. Recuerden que Freud no trató pacientes con psicosis, ¿sí? Freud hace el análisis de un texto que es del caso Schreber, que había sido un presidente, y no trató este tipo de pacientes. Lacan sí hace su tesis sobre psicosis y habla de la forclusión del nombre del padre. Cada teoría va a venir a intentar dar una explicación de un origen. ¿Por qué? Porque probablemente cualquier persona que se interese sobre la salud mental o sobre la psicología o que haya querido estudiar psicología, probablemente entender qué le pasa a una persona que está teniendo síntomas que no son reales con la realidad compartida, es como el punto máximo de entendimiento de la mente humana. Y probablemente una de las mayores inquietudes. Entonces, por eso entiendo que cada teoría ha dado o ha intentado dar una explicación. Y nosotros nos vamos a posicionar hoy en un lugar. Digo, sin invalidar las otras explicaciones, nos vamos a posicionar donde hoy la ciencia se posiciona para explicar esta enfermedad mental. Digo enfermedad cuando en realidad es un trastorno. Digo, ustedes ya saben que para que algo epidemiológicamente uno lo pueda considerar una enfermedad, tiene que tener una etiología conocida, o sea, una noxa específica,
unos signos y unos síntomas, o sea, un síndrome determinado. ¿Se acuerdan que hablábamos, ¿no?, de síntomas subjetivos y signos objetivos? Eso da un síndrome, y un resultante, ¿sí?, un pronóstico. La verdad que ese lujo nosotros no nos lo podemos dar, porque una etiología unilateral o determinada prácticamente no tenemos, ¿sí? Entonces, por eso consideramos que son desórdenes mentales o trastornos mentales. Porque con esto ya les estoy también respondiendo un poco a lo que les decía de las hipótesis etiológicas de los distintos marcos teóricos. La verdad que ninguna agota el total de las instancias. Eso no quiere decir que sean correctas o incorrectas, ¿no? Pero hoy lo pensamos así. A la esquizofrenia hoy se la considera una enfermedad del neurodesarrollo. Vuelvo a decir, es un desorden mental, ¿no? Nicolás, ¿Cómo? no es la cronicidad, que o sea, es para toda la vida. No la ingresa como una enfermedad, no sería, No, no alcanza. No, porque para ser una enfermedad yo debería tener una etiología determinada, clara, ¿sí? La cronicidad es el pronóstico. Hoy deberíamos pensar en la esquizofrenia como un desorden mental o como un síndrome, ¿sí? Un síndrome de una conjunción de signos y síntomas, con un pronóstico determinado, es cierto, es una patología crónica, pero la verdad que la etiología es multifactorial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de esta materia, que nosotros decimos que todo es multifactorial? Y decimos que es multifactorial porque realmente no tenemos ni peregrina idea de un solo factor que pueda determinar que una cosa implique otra. No nos pasa. En otras ciencias sí, en ciencias más duras. Pero nosotros todo es multifactorial. Entonces, la verdad que pensar en enfermedades es un concepto que hoy todavía nos queda grande. Pero se lo piensa entonces como un desorden, una enfermedad del neurodesarrollo que participan factores genéticos, ambientales y psicosociales, ¿sí? La realidad es que vamos a hablar de cada uno de estos tres factores, ¿sí? La primera parte de la clase es hablar de qué grado de implicancia tiene cada uno de estos tres factores. La realidad es que me acuerdo en el 2003... Disculpame, ¿podemos apagar todos los micrófonos? Porque hay bastante ruido. Gracias. Recuerdo en el año 2003 que Salmo Raskin, que fue quien se encargó, un psiquiatra brasileño que se encargó del proyecto Genoma Humano para el Cono Sur, él decía que para la esquizofrenia había sido un fracaso el proyecto Genoma Humano, porque son muchos genes los que están implicados. Entonces, la realidad es que cuando hablemos de la transmisibilidad genética, vamos a hablar de unos datos bastante duros y muy, muy ciertos, pero no obstante, la realidad es que hay tanta implicancia genética que sería difícil pensar en una manipulación genética en un futuro para evitar esa transmisibilidad. No así en otras patologías físicas, pero sí en la esquizofrenia. Por eso se piensa que es una combinación entre varios genes que actúan junto a estos factores durante el desarrollo del sistema nervioso. O sea, lo que podemos decir es que hay una predisposición genética que va a actuar en la perinatalidad o en el embarazo y en el parto, generando una vulnerabilidad. Y que esa vulnerabilidad va a estar presente a lo largo de la vida de las personas y que va a haber ciertos eventos psicosociales que van a funcionar como protectores o que van a funcionar como detonantes de la enfermedad. Digo, en eso podríamos decirlo con total soltura y sin temor a equivocarnos. Si vamos a términos más, más generales de qué es la esquizofrenia, es considerada como uno de los trastornos más graves, ¿sí? Y complejos, sobre todo en el ámbito de la psicopatología. Como bien decía Diego antes, tiene una tendencia a evolucionar de forma crónica, ¿sí? Hoy, 2020, no tenemos cura para la esquizofrenia. Tenemos tratamientos, de hecho los vamos a ver, vamos a hablar un montón de los tratamientos sobre la mitad de la clase, pero la realidad es que no tenemos cura para la esquizofrenia. No es que hoy podemos decir, si una persona hace este tratamiento, se cura. No funciona así. Tenemos tratamientos que la compensan, que hace que la persona esté mucho mejor, que sus síntomas estén casi indetectables, pero cura hoy no hay.
como en un montón de enfermedades, ¿no? Digo, la diabetes tampoco tiene cura, así que, digo, no hay que hacerse demasiado eco de esto, pero la verdad es que no la tiene. Al día de hoy, vuelvo a decir, hay muchos proyectos a futuro de investigaciones para lograr cierta neuromodulación, pero hoy no existe. De acuerdo a las estadísticas, le sucede a una de cada 100 personas a nivel mundial. Y sobre esto quiero hablar quizás con ustedes un par de minutos. ¿Se acuerdan? El concepto de prevalencia es cuántas personas poseen una patología en un determinado momento, en una población determinada, ¿sí? Por ejemplo, el COVID, que es como uno de los temas que está en boga hoy, obviamente, no es que necesariamente tiene una prevalencia muy alta, ¿sí? No es, o sea, hay un montón de gente que la tiene, ¿sí? No sé cuál es el número hoy de prevalencia, pero no es que es tan alta comparado con los 6.000 o 7.000 millones de personas que somos a nivel mundial. Prevalencia es de alguna manera una foto de la cantidad de personas que tiene una patología determinada, ya sea física o psíquica. Incidencia, que es el otro concepto epidemiológico, es en un periodo de tiempo cómo aumenta la cantidad de casos o disminuye sobre una patología determinada. Y ahí es donde todos estamos en aislamiento, porque el problema con el coronavirus, más allá de la letalidad que tiene o la gravedad de sus síntomas, es que su incidencia es altísima. De repente tenés un caso y en 24 horas tenés 3, y en 48 horas tenés 9, y en 48 horas tenés 48 horas más tenés 27. Entonces tiene una incidencia con un factor multiplicador tan alto que por eso lo vuelve una enfermedad de altísima transmisibilidad, su factor de incidencia. La esquizofrenia no tiene incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo saco una foto hace 100 años o ahora y la saco ahora en Argentina, en China, en Japón, en Estados Unidos o en África, siempre la prevalencia es estable. O sea, no había más casos antes de los que ya hay, no hay más casos ahora. Siempre se mantiene que está entre el 0,8 y el 1,2% de la población a nivel mundial. ¿Piensan que esto es mucho o poco como una enfermedad prevalente? ¿Es una prevalencia alta? Si quieren ir desmuteándose a uno, me contestan. A mí me da la impresión que sí que es alto, 1 cada 100. Es un montón, ¿no? Sí, es un número importante porque, bueno, tenemos solo en 50 millones, es un montón de gente, es un montón, casi 50.000 afectados, o sea, o caminando entre nosotros, o sea, es una ciudad. Una ciudad entera, ¿no? Claro, completa, sí. Bien, bien. ¿El resto qué piensa? Vos sabés que mi hermana adoptó y uno de los nenes venía de Santiago y de una mamá que lo había tenido en una cuevita en situaciones muy, muy marginales. Y estuvo en incubadora porque estaba desnutrido y cuando cumplió los 17 fue esquizofrenia finalmente. Tiene altibajos, por ahí no toma la medicación, irrumpe, ha tenido problemas en todos los trabajos que se le ha conseguido, muy, muy complicado para el núcleo familiar, muy complicado. Bien. O sea que ante la pregunta de si ustedes conocen a alguien que tiene esquizofrenia, vos, Ángela, vas a decir que sí. Sí, sí, sí. Bien. Y sí, se da. Yo tengo amigas que tienen algún contacto o por
parte de la pareja o de algún conocido con esquizofrenia. Sí, es común, es común. Bien, ¿y el resto conoce a alguien con esquizofrenia? No, yo no tengo contacto con nadie que tenga Paola esquizofrenia. dice que no, Yo tampoco. Cami tampoco. ¿Y Carolina? No, yo tampoco. ¿Y don Yo Diego? sí, yo sí tengo una compañera de la escuela. Sí, yo estaba haciendo Bellas Artes y ella ya había llegado había sido derivada, digamos, le habían recomendado educarse en educación, digamos, artística. Ajá. La verdad que era una mina muy, no tengo, salvo ciertos episodios que eran muy puntuales, era completamente llevadera, un placer estar con ella ahí en el grupo, y después, de más grande, a los 20 y tantos, una situación de un embarazo que no sé si no era deseado, que ya no quería, cómo fue la situación, pero esa la llevó como de lleno de frente a la enfermedad, Bien. a vivirla de internada, la fuimos a visitar, estaba en el Álvarez, ¿no? En el que está por Chacarita, cerca de donde era el albergue de Warnes, El alvear. el Alvear. La fui a ver con el grupo, porque la verdad que había participado mucho, la conocíamos, la fui a ver y la vi como en sus peores momentos, y ahora se fue a vivir como a Santa Clara, Mar de Cobos, por ahí bajó mucho los decibeles en un lugar más tranquilo y nunca más volvió a tener un problema. Bajó como el estresor de la ciudad y enderezó muchísimo. Mira, es interesante, ¿no? Porque, digo, estamos de acuerdo entonces que una enfermedad que le pase de 1 cada 100 es un montón, ¿no? Digo, si alguno de ustedes vive, por ejemplo, en el barrio de Belgrano, que se calcula que hay una densidad poblacional de 7.000 personas por manzana, quiere decir que solo en la manzana de su casa hay 70 personas con esquizofrenia, ¿sí? O sea que estamos todos de acuerdo, como bien Diego decía, ¿no? Digo, 50.000 personas en nuestro país tienen esquizofrenia, es un montón. Pero el otro dato de la realidad que podemos ver es que de los 5 que son ustedes, digo, me saco de esto porque yo conozco un montón, pero tiene que ver con una cuestión laboral y personal también, ¿sí? Tengo algún amigo también, pero fíjense que Diego trae un caso, Ángela trae otro caso también cercano y quizás de alguna amiga, y el resto no conocen a nadie. ¿Y cómo puede ser? Digo, ¿cómo puede ser que una enfermedad que es tan común creemos que conocemos tan poca gente? Yo soy poco sociable, Nicolás. No, está bien, Pau, pero no es que, no creo que sea solo por tu poca sociabilidad, sino creo que responde más a otra cosa, que de hecho me pasa en todas las clases, no es que solo me pasa con ustedes, y es que lamentablemente la esquizofrenia, como muchas patologías mentales, pero sobre todo la esquizofrenia, carga con un fuerte estigma social. No es porque uno sea poco sociable, sino porque realmente se oculta. Digo, hoy vamos a hablar de los síntomas, y vamos a hablar de que uno de los síntomas negativos es el aislamiento. Las propias personas se aíslan, eso es real. Pero también es real que se habla muy poco de esquizofrenia, se habla realmente muy poco. A tal punto se habla tan poco de esquizofrenia que lamentablemente que es también las familias los aíslan o la propia sociedad los aíslan, porque de hecho, y porque por otro lado, por la falta de sociabilidad que tiene la misma persona, por la misma falta de sociabilidad, efectivamente, probablemente no te los cruces en un trabajo, ¿sí? Porque probablemente la persona o muchos de ellos no trabajan, pero la realidad es que es llamativo cómo terminan estando ocultos, ¿no? En la sociedad, siendo tantos. Y la prevalencia es bastante similar a la diabetes. Y creo que si les hago la misma pregunta de si conocen a alguien con diabetes, todos me van a decir que sí.
Entonces digo, no es porque tenga una relación, ¿no? La esquizofrenia con la diabetes, solo a nivel de prevalencia. Las dos le pasa al 1% de la población. Qué raro, ¿no? Que todos conozcamos a alguien con diabetes y no con esquizofrenia. No, para mí la respuesta es otra. Todos conocemos gente con esquizofrenia. El problema es que no sabemos que lo tienen, o no nos lo dicen, o la familia no nos lo cuenta, o la persona no siente que lo pueda contar, ¿sí? Pero lo más probable es que todos conozcamos más personas con esquizofrenia de lo que creemos, ¿no? Carolina. Yo me acordaba de los síntomas que decían en el texto que compartió Diego con respecto a lo previo a tener un ataque. Sí, un brote. Sí, el pródromo. Y ahí, claro, y todos esos síntomas, bueno, sí, bueno, conozco gente que ha tenido o puede tener esos síntomas, ¿no? Como que eso sí estaría más dentro, digamos, de lo más cercano a lo que uno puede llegar a tener contacto o a registrar. Ahí, Carolina, quiero hacer una salvedad, porque en el texto que vos bien mencionás, habla de pródromo, y cuando se habla de pródromo es patrimonio de la esquizofrenia. O sea, se entiende pródromo como algo que culmina en brote. Si vos creés que conocés gente que tiene síntomas compatibles con una situación prodromal, de lo que vos estás hablando es de un trastorno de personalidad que se llama esquizotipía, que hoy se lo considera personalidades preesquizofrénicas que quizás nunca tengan esquizofrenia. Es parte del espectro hoy, desde el 2013, antes estaba más por fuera, dentro de cómo fue avanzando las nomenclaciones, ¿no? Digo, pero si hablamos de pródromo, lo que estamos diciendo es que esa persona va a tener un brote esquizofrénico, ¿tá? Entonces, quizás de lo que vos estás hablando es que quizás conocés gente más excéntrica, más bizarra, más aislada, con lenguaje más ininteligible, sin escuchar voces o sin tener pensamientos delirantes, y de lo que estás hablando es de esquizotipía, específicamente. ¿Sí? Sí. ¿Claro? Bien. Bien. Hay una investigación que si quieren se las puedo subir acá en el campus que hicimos en la Facu junto con Fundación CEPI y la universidad, hicimos una investigación sobre factores de esquizotipía en personas con esquizofrenia, en controles que, entre comillas, les llamamos normales, personas que son oficinistas, y personas altamente creativas. Personas que son artistas o artistas plásticos o escritores o actores o actrices. Y medimos en los tres mapeos cerebrales y factores de esquizotipía para ver cómo jugaban en eso, ¿no? Y es interesante porque, por supuesto, las personas con esquizofrenia tienen factores de esquizotipía más altos, los controles normales más bajos, y los artistas pueden tener puntuaciones de esquizotipía más altas cuando están realizando la actividad artística y no en el resto del tiempo. Entonces, son personas, por ejemplo, los actores que pueden inclusive hasta cambiar su estilo de personalidad. Y se ve también en el correlato neurobiológico del mapeo cerebral. Les cambian las ondas cerebrales a un actor que está realizando un personaje versus cuando está en reposo, o al artista que está pintando. Digo, nada, fue una investigación que hicimos acá en la Facu hace 2 años, creo. La presentamos en un congreso ya el año pasado. Bien, avanzo un poco más. Para la Organización Mundial de la Salud, que hoy está bastante en boca de todos, la caracteriza entonces como una distorsión del pensamiento, las percepciones y las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta, siendo las alucinaciones y los delirios los síntomas más notorios. Ahora vamos a hablar de eso. Lo otro que dice la OMS es que el principal gasto en salud pública a nivel de afectación mental lo producen las personas con esquizofrenia. Digo, como es una enfermedad altamente prevalente, es una enfermedad que también produce mucho costo para la salud pública porque requiere mucha atención y tanto psicofarmacológica como psicológica o psicoeducativa. ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 factores? Un factor genético, un factor perinatal o de embarazo y parto, y un factor psicosocial o ambiental. Este estudio es un estudio
muy lindo, muy difícil de replicar, de Gottman y Shields, que se publicó en el 2001 y que tuvo una revisión en el 2010, donde estudió, lo que él hacía era armar como un genograma de personas que tienen esquizofrenia y ver familiares de tercer grado, de segundo grado, ¿sí? O padres, hermanos, hijos o gemelos que también tienen esquizofrenia y ver qué porcentaje de esas personas también tenían la enfermedad. ¿Para establecer qué? Para establecer un riesgo, ¿sí? Para poder establecer, digo, si toda la población tiene un riesgo del 1% de tener esquizofrenia, lo que él quería ver es si tener familiares más cercanos con esquizofrenia aumentaba el riesgo genético. Por eso armaba estos genogramas, ¿no? Entonces, estos porcentajes que estamos viendo acá, en realidad lo que vamos a ver es lo que vamos a considerar el riesgo genético. Es una manera de demostrar que la esquizofrenia tiene una incidencia genética. Ya que nombré incidencia, vuelvo a lo mismo que dije antes. No tiene incidencia variable la esquizofrenia. No hay factores externos que incidan sobre que haya más gente con esquizofrenia o menos. Por ejemplo, la salida de este coronavirus y el aislamiento social obligatorio va a generar más casos de ansiedad y depresión, invariablemente, sin duda, ya lo está generando hoy. Hoy ya vemos más tasas de depresión y de ansiedad versus otro momento, ¿sí? Hoy ya debemos estar en los niveles que estaba Argentina en el 2001-2002 y probablemente vamos a tener niveles más altos. Pero no va a haber más gente que tenga esquizofrenia por estos factores sociales, porque justamente no tiene una incidencia variable. Volviendo a esto genético, entonces, les decía, el riesgo de que todos tengamos esquizofrenia, o sea, de 100 personas que nacen en este momento, uno de esos 100 probablemente vaya a tener esquizofrenia. Y va aumentando el riesgo a medida que nos acercamos a mayor cantidad de familiares o la cercanía del vínculo a nivel genético. Entonces, tener un familiar de tercer grado, ¿sí? Aumenta ese riesgo un 2%, ¿sí? Entiéndase que estamos hablando de abuelos, ¿sí? Haber tenido un abuelo con esquizofrenia, es cierto, en el nieto duplica el riesgo, pero no deja de ser del 1 al 2%, con lo cual no es altamente riesgoso. Tener familiares de segundo grado, entiéndase tíos o primos, ¿sí? Aumenta el riesgo al 4,25 de acuerdo al estudio de Gottman. Y es interesante porque este estudio es tan complejo que quizás si les interesa los invito a leerlo, que también fue buscar en niños adoptivos a sus padres genéticos, a sus padres biológicos, porque él no quería ver factores ambientales, sino él lo que quería ver era factores genéticos. Entonces, los dos grupos, uno es de hijos naturales y otro es de hijos adoptivos, con sus padres biológicos, no con sus padres adoptantes. Decía, familiares de segundo grado, o sea, los abuelos aumenta un 4% y padres, uno de ambos, padres, el 6%. Por eso, cuando escuchamos que quizás hay un padre o una madre que tiene esquizofrenia y tiene hijos, y alguien dice, uy, no, pero con esa enfermedad, mirá si se lo transmite. Bueno, el riesgo de transmisión es del 6%, ¿sí? Es, obviamente, considerablemente más alto que la población general, pero no deja de ser del 6%. Tener un hermano con esquizofrenia aumenta el riesgo en un 9%. Eso quiere decir que de 100 personas que tienen esquizofrenia, de 100 que tienen esquizofrenia, 9 hermanos de esos 100, ¿sí? Tuvieron esquizofrenia también, ¿sí? Aumenta el riesgo a un 9%. Es interesante lo de los hijos, ¿no? Tener un hijo con esquizofrenia aumenta el riesgo del padre de tenerlo en un 13%. ¿Y por qué? Porque claramente tener un hijo con esquizofrenia está mostrando que ese padre portaba, al menos uno de los dos, una genética que no se expresó. Entonces, haberlo tenido muestra el aumento del riesgo de ese padre. Cuando hablamos de gemelos disigóticos, quiere decir lo que comúnmente en la calle le decimos mellizos,
son esos hermanos que fueron criados en el mismo momento embrionario, fueron gestados en el mismo momento embrionario, pero que genéticamente son distintos, que tienen la misma genética de otro hermano. El riesgo es del 16%, y por supuesto acá empieza a jugar una variable que contamina un poco esto, que tiene que ver lo perinatal, ¿no? Digo, algún estrés en ese embarazo hizo que aumente el riesgo de ambos hermanos, pero genéticamente tiene la misma genética que un hermano, que cualquier hermano. Y lo que consideramos el límite del concepto de la causa genética dentro de la investigación de Gottsman son los gemelos homocigóticos univitelinos, ¿sí? Es lo que de manera local le decimos gemelos, ¿sí? Que son, si ustedes recuerdan, se produce la combinación de gametas en la fecundación y eso empieza a generar un proceso que se llama mórula, que es la división celular, y se empieza a crear un ser humano nuevo. En ese proceso de mórula, lo que sucede es que se divide en dos y eso genera dos seres humanos nuevos, pero que genéticamente son idénticos, ¿sí? Porque surgieron de una sola gameta masculina y una femenina. Los gemelos homocigóticos univitelinos son dos personas que comparten el 100% de su genética, que comparten la misma placenta y el mismo saco embrionario, ¿sí? O sea que fueron expuestos al mismo estrés perinatal, a la misma situación, a la misma alimentación y a la misma genética. Con lo cual realmente es lo más parecido que se puede dar en la naturaleza a la clonación, ¿sí? Porque comparten la misma genética. El límite del concepto genético es con ellos, porque que uno de los dos manifieste esquizofrenia hace que el riesgo de que el otro lo manifieste es del 48%, sea cercano al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 gemelos que han manifestado esquizofrenia, el otro gemelo lo manifestó en 48 casos, ¿sí? No en el 100%. Y esto es importante porque si la esquizofrenia fuera una enfermedad que la genética no tuviera nada que ver, que el otro lo manifieste sería igual del 1%. O en el peor de los casos, del 9% como cualquier hermano. Si la genética tuviera todo que ver, ¿sí? Como, no sé, cualquier enfermedad genética, como puede ser una enfermedad cromosómica, como el síndrome de Down, ¿sí? La trisomía del par 21, no hubiera ninguna chance que si un gemelo lo tiene, el otro no lo tenga. Digo, la realidad es que en las enfermedades genéticas, si uno tiene la enfermedad, el otro la va a tener, porque tienen la misma genética. Por eso, que pique hasta el 48%, y es el límite del concepto, muestra que la genética tiene bastante que ver, pero que claramente no es el único factor, porque si no, o no tendría nada que ver, o tendría todo que ver. ¿Fui claro hasta acá? ¿Sí? No los veo. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Avanzo. Vamos a ir a la causa perinatal entonces. Perinatal es embarazo y parto. Y es interesante porque, digo, si ustedes en alguna materia, no sé, en evaluación psicológica o en jurídica, o mismo en esta, ¿no? Digo, cuando uno ve la anamnesis, siempre se pregunta cómo fue el embarazo, cómo fue el parto. Y muchas veces los alumnos preguntan, bueno, ¿para qué lo pregunto, no? Digo, o sea, ¿qué me importa de cómo fue el embarazo o el parto? La gente generalmente no lo sabe. Bueno, esta es la respuesta. Se pregunta para esto, ¿sí? Se pregunta porque realmente el embarazo y el parto tienen mucho que ver con la generación de trastornos mentales. Hay estudios que han demostrado que hay ciertos factores en el embarazo, especialmente en el segundo trimestre, y en el parto específicamente, que han aumentado el riesgo de padecer esta enfermedad. Y quiero meterme en este concepto de riesgo. La realidad es que nosotros vamos a considerar que la genética nos va a predisponer con un riesgo, ¿sí? Que nos va a generar un piso de riesgo para tener distintos trastornos, inclusive la esquizofrenia. El embarazo y el parto se va sumando a ese riesgo, o sea, va generando un aumento de ese riesgo o una disminución. Por ejemplo,
se habla del segundo trimestre de gestación porque, como deben haber visto en neurología, de las 3 capas embrionarias que hay en un ser humano, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, el ectodermo se encarga de sistema nervioso central y piel. En el segundo trimestre de gestación se produce lo que se llama la migración neuronal del tronco de la base a la corteza. O sea que se produce la corteza cerebral, y la corteza cerebral es la encargada de la funcionalidad de la mente en su conjunto, ¿sí? O sea, la mente funciona de manera funcional de acuerdo a la corteza cerebral que tenemos. Entonces se empezó a estudiar que factores de estrés en ese segundo trimestre podrían predisponer en la adolescencia a que una persona tenga esquizofrenia. Por ejemplo, se estudió el virus de la influenza, ¿sí? El de la gripe puro, ¿no? El virus de influenza, no un resfrío, el de la gripe que te deja 10 días en cama con fiebre, con mucosidad, y se vio aumentada, ¿sí? Las posibilidades de personas que tengan esquizofrenia, que en el segundo trimestre de gestación la madre tuvo influenza. Lo mismo se vio con rubiola, lo mismo se vio con hipertensión arterial, con respecto al parto, se vio con parto con uso de forceps, con distintas situaciones que generan un riesgo aumentado de que una persona tenga esquizofrenia luego en la adolescencia o en la adultez. Pero siempre va a ser sumándose a un riesgo genético que ya existe previamente, ¿sí? No, es difícil pensar que una persona solamente por haber tenido influenza la madre en la gestación alcance para que después tenga esquizofrenia. Pero bueno, también hay que entender que todos tenemos un riesgo de un 1% igual. Entonces, bueno, como que un poco de genética, evidentemente, aunque sea mínima, tenemos todos. Y acá quiero hacer una salvedad. Cuando hablábamos antes de las teorías, ¿sí? De las teorías para explicar el origen de la esquizofrenia, muchas de esas teorías cargan por demás, creo, en este punto, con el diario del siglo XXI, cargan por demás las tintas sobre la familia, sobre la cuestión ambiental y cómo eso genera esquizofrenia. Digo, se hablaba en algún momento de la madre esquizofrenizante. La teoría del doble vínculo de Bateson habla también de ese vínculo con esa madre y los mensajes contradictorios entre la comunicación digital y la comunicación analógica, o sea, entre lo que dice y entre lo que expresa gestualmente. Y la verdad que con el diario del siglo XXI, si 2 de las 3 causales de una persona con esquizofrenia tiene que ver la genética y el embarazo y el parto, la verdad que es poco lo que la familia puede hacer de bien o de mal para evitar o para detonar que la enfermedad se genere. ¿Pueden hacer? Sí, por supuesto, para evitar y para detonar. Pero pensar que es la única causa, hoy con el diario insisto, del siglo XXI, nos queda como demasiado grande, porque realmente, insisto, mucho tuvo que ver la genética y mucho el ambiente a nivel de perinatalidad, ¿no? De los estresores. No obstante, lo psicosocial o lo ambiental tiene que ver claramente con las primeras experiencias de vida, la infancia y la adolescencia. Debido a la genética y los factores perinatales, una persona puede tener una vulnerabilidad muy elevada o no. Y por supuesto, hoy se piensa que estos factores ambientales van a contribuir a proteger a la persona en la manifestación de la enfermedad, o que estos factores van a contribuir a detonar la enfermedad. Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Que estas cuestiones ambientales pueden contribuir a que la enfermedad se manifieste, sin duda. Pero la realidad es que hoy es difícil pensar que ese sea el origen, sino quizás algo más dentro de unos factores que pueden contribuir, insisto, a proteger o a precipitar que la enfermedad se manifieste. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Bien. Bien. Me voy a meter con los síntomas. ¿Hasta acá esto lo habían visto en Psicopato? Cami dice que sí. Sí. Bien, hablaron de estos 3 factores, lo pudieron ver en el libro también. Bien.
Sí. positivos y negativos. Pero digo, de los factores ambientales, perinatales y genéticos, también. Sí. Bien, genial, entonces. Avanzo más, entonces. Digo, si ya vieron en Psicopato de los síntomas, ¿sí? Recuerden que los síntomas positivos son funciones que se dan anormalmente aumentadas y los síntomas negativos son funciones que se dan anormalmente disminuidas, ¿sí? Recuerden que delirios son patologías del pensamiento. En psicopatología probablemente deben haber hablado de curso de pensamiento y de contenido de pensamiento. El delirio es un trastorno del contenido del pensamiento que tiene que ver con una idea que se vuelve irreductible, ¿sí? Que no acepta dudas, que no va a cambiar. Y por eso, cuando una persona está teniendo delirios, lo último que hay que hacer es discutirlos, porque para la persona tienen un grado de certeza, de verdad, entonces no tiene sentido. El más frecuente tiene que ver con los delirios paranoides. Es dentro de los delirios el delirio más frecuente. Otro de los delirios tiene que ver con que la persona siente que tiene un amorío con alguien con quien realmente o no tiene contacto o tiene un estatus superior, y ese delirio se llama erotomaníaco. Otro tipo de delirio es el delirio de esos celos irrefrenables o el delirio celotípico, o los delirios de grandeza, que tiene que ver con los delirios megalomaníacos. Y las alucinaciones, así como los delirios son trastornos del pensamiento, las alucinaciones son trastornos de la sensopercepción. Recuerden que una percepción normal requiere que haya un objeto y que sea interpretado correctamente. Lo primero patológico o lo primero que se despega de esto es la ilusión, donde yo percibo, hago una interpretación errónea de un objeto que percibo normalmente, entonces, no sé, veo como una sombra y pienso que es alguien, y después me acerco y veo que en realidad era la toalla haciendo sombra sobre una silla. Entonces digo, no, no era nadie. Bueno, tuve una ilusión, ¿sí? Perceptual, porque interpreté, pero el objeto real existía, la toalla estaba sobre la silla. Y el paso siguiente dentro de las desviaciones de la percepción es la alucinación. Y la alucinación es una percepción sin objeto, que pueden ser de dos maneras. Exteroceptivas, o sea, percepciones sin objeto que se dan fuera del propio cuerpo, o interoceptivas, que se dan dentro del propio cuerpo, ¿sí? Que la persona percibe dentro del propio cuerpo. ¿Por qué no me cuentan cuál tiene la esquizofrenia? ¿Exteroceptivas, interoceptivas o ambas? Las que yo conozco son interoceptivas. Bien. En su gran mayoría, ¿no? Empiezan a sentir cosas raras adentro del cuerpo, como que le sacan las ideas, que le quieren robar algo. Eso es lo que he escuchado fundamentalmente. Bien. ¿El resto? ¿Interoceptivas, exteroceptivas o ambas? Decía. No, yo coincido con Ángela, para mí son interoceptivas. Bien. No descarto el otro, pero me parece que se da más las interoceptivas. Ok, bueno. Hasta ahora dos que dicen que son interoceptivas. ¿El resto? Carolina, Camila y Paola. Yo creo que ambas, profe. Ok. Como que Sí. vos decís que una persona con esquizofrenia puede ver una persona afuera y ver a alguien de alguna manera. Yo creo que puede ser que Ok, ambas. No sé bien. si. Ambas, bien. ¿Qué más? A mí me suena que ambas también, pero Bien, Camila también dice ambas. Bien. ¿Y Carolina? Y a mí me parece también que ambas se pueden dar. Bien, interesante. Es interesante lo que sucedió porque las dos personas que conocen a alguien con esquizofrenia
de acuerdo a su experiencia, dicen interoceptivas. Y las 3 personas que no reconocen conocer a alguien específico con esquizofrenia, creen que ambas. Porque en realidad la creencia más común es que tienen ambas, pero la verdad es que no. La esquizofrenia tienen alucinaciones interoceptivas, nunca son exteroceptivas. Por eso cuando se dice, no, está viendo cosas, no ven cosas, ¿sí? No ven ni marcianitos verdes, ni personas, no. A veces sienten presencias, sienten que hay alguien, ¿sí? Pero ver una persona con quien uno puede dialogar, no. Las alucinaciones exteroceptivas generalmente son neurológicas, por ejemplo la demencia. En las demencias pueden haber alucinaciones exteroceptivas, en encefalitis puede haber, en ciertos tumores puede haber, pero inclusive puede haber alucinaciones exteroceptivas en abuso de sustancias, ¿sí? Una persona consume dosis altas de LSD y tiene alucinaciones exteroceptivas. Una persona tiene un síndrome de abstinencia de alcohol que quizás nos pase a muchos cuando salgamos de la cuarentena si queremos dejar de tomar y podemos llegar a tener alucinaciones exteroceptivas. Por ejemplo, zoopsias, bichos que caminan sobre el cuerpo. Pero en la esquizofrenia generalmente, por no decir siempre, son interoceptivas, son dentro del propio cuerpo, ¿sí? Son percepciones sin objetos que se dan, insisto, dentro del propio cuerpo y que pueden afectar a cada uno de los sentidos. Y acá hay algo importante a decir. El problema no está en el sentido, sino que el problema está en la interpretación cerebral del sentido. Percibir no percibe el sentido, percibir percibe el cerebro, ¿sí? Diego, ¿querés decir algo o no? Te iba a contar algo, porque estaba casi seguro, mi compañera que era de Bellas Artes, ella hacía grabado, serigrafía fundamentalmente. No sé si todos conocen la estética de la serigrafía, pero es muy espacial y se parece a las escaleras de Marx que van para un lado y para el otro. Y ella todo el tiempo hacía algo que era muy bello, que era como una serie de líneas paralelas que en algún momento generaban una burbuja o dos. Y ella decía, ahí es cuando no se pegan los mundos y me hinchan las pelotas, decía ella. En Como, esas burbujas. exactamente, y ella lo describía, esto es muy mío, decía, y es como cuando la realidad no está bien pegada, ella lo definía como que algo no estaba bien asentado o estaba flojo ahí, y por eso lo traía. Y nunca tuvo, de todos los años que estuvimos juntos, jamás se dijo, qué flash esto, miren, ustedes vieron lo mismo que yo, jamás, jamás, jamás. Bien, interesante, interesante. Interesante para pensar, porque esta percepción que ella tenía, en realidad percibe el cerebro. Estos mundos como ella los vivía, tiene que ver con la interpretación de cómo está percibiendo el mundo, de su propia percepción de su mundo interno y externo, ¿no? Y sí, a veces lo pueden expresar, lamentablemente no siempre, ¿no? Pero muchas veces sí. El problema, decía, no está en el sentido, no está en la audición, no es en el oído el problema está en la percepción, que es a nivel cerebral, en donde ingresa el nervio que trae el estímulo. Entonces, afectan a todos los sentidos. Por ejemplo, hay alucinaciones auditivas donde la persona escucha voces que comentan entre sí. Pero si uno le pregunta exacto dónde las escucha, te dice allá, como adentro de la cabeza. A veces pueden percibir que la televisión les manda mensajes a sí mismo, que tiene que ver con una cuestión autorreferencial, pero no es que escuchan algo que no existe, ¿sí? Lo que escuchan que no existe, lo suelen escuchar adentro de la cabeza. A veces pueden sentir sabores u olores raros, ¿sí? Gustativos o olfativos, entonces pueden tener delirios de envenenamiento, porque por supuesto se van dando uno con el otro, ¿no? Digo, escucha que le dicen que tal los va a matar y piensan a nivel delirante que todos los quieren matar, ¿no? Digo, se van dando uno con el otro, hacen como una sinergia.
Están las alucinaciones viscerales, donde la persona puede sentir que le falta un órgano o que la sangre les circula al revés. Pueden sentir que sus huesos se fracturan, entonces sienten dolores muy profundos y en realidad no hay ningún hueso fracturado. O a veces sienten que los empujan, entonces uno puede ir, digo, si uno hace la experiencia de ir a un hospital psiquiátrico, va a ver que muchas veces, de pacientes crónicos, ve que los pacientes duermen abajo de la cama. O sea, no duermen sobre la cama, sino que bajan el colchón abajo de la cama. Y eso porque están teniendo alucinaciones anestésicas, sienten que los empujan, entonces si están arriba se caen. Entonces terminan bajando el colchón porque dicen, bueno, de última no me caigo, o sea, los empujan, sienten que los empujan y vuelven del piso al colchón, ¿sí? Una alucinación, imagínense lo angustiante de sentir que te están empujando, ¿sí? O que te falta un órgano, o que te hablan, digo, son claramente muy angustiantes. Dentro de los síntomas negativos, que como bien decíamos, son funciones normales, pero que se dan anormalmente disminuidas, esta clasificación de síntomas positivos o negativos la hizo Crowe, que es un psiquiatra inglés, ¿sí? Dio una buena manera de dividir fácilmente los síntomas. Nombra, por ejemplo, la bulia, que es la falta de energía, la apatía, que es la falta de interés, la anedonia, que es la dificultad para sentir placer, el aplanamiento afectivo, que es la dificultad para expresar a nivel gestual las emociones, el aislamiento o la logia. Interesante, yo estoy atendiendo muchas familias y muchos usuarios en este momento, y muchos de sus usuarios, o de personas con esquizofrenia, no tienen grandes problemas en este momento. De hecho, las familias suelen estar más ansiosas que los pacientes. Y una explicación es porque muchos de ellos, uno de sus síntomas principales es el aislamiento, entonces ya están acostumbrados a esto, es parte de sus síntomas. Sí, no sé quién se... No nos afecta tanto este aislamiento obligatorio Totalmente. Nosotros, porque es su mundo así. Tal cual. Características, entonces no los afecta tanto. Tal cual, y de hecho, Ángela, lo que yo estoy viendo últimamente es que hasta están mejor que antes, porque ahora ellos viven en cierta normalidad, porque lo que les pasa a ellos les pasa a todos. Entonces, aparte de no afectarles tanto, también se sienten contenidos. Dice, bueno, es que así ahora estamos todos en la misma, ¿no? De alguna manera. Si lo pensamos un poco más metafóricamente, el mundo se volvió loco, entonces los locos se sienten más cuerdos, ¿no? La realidad es que hoy la esquizofrenia no es homologable con la locura. Creo que lo mejor que podemos decir con eso es que la esquizofrenia hoy podría ser uno de los causales de la locura, pero esa homologación que hacíamos antes de la esquizofrenia y el loco ya no es porque hay tratamientos. Entonces las personas con esquizofrenia no llegan a volverse locos, ¿no? Y porque loco también tiene como un contenido muy peyorativo, ¿no? Pero bueno, creo que para la metáfora nos lo podemos permitir. Aprovecho, perdona, no sé si me desvío mucho. En todos los, casi llegando al final de la carrera, nunca escuché que nadie haya definido la locura en nada. Sí. O sea, y ahora decís el loco. Pero no existe, o sea, ¿estoy equivocado yo? No existe. El loco no existe y te das cuenta al final de la carrera, un cagadón, o sea, nos vendieron pescado podrido. Aprovecho y te lo pregunto realmente porque no... O sea, claro, no. desde el lugar que yo ocupo y de que yo entiendo las cosas, en realidad la locura es una desconexión extrema con la realidad que implica que una persona vive en una realidad distinta, paralela, con delirios, alucinaciones y con un nulo criterio de realidad, ¿no? Digo, si lo tuviera que definir de manera psicopatológica. La realidad es que probablemente el principal causal de locura sería la esquizofrenia. El tema es que hoy con los tratamientos no debería pasar, aunque pasa, pero no debería pasar que una persona tenga semejante desconexión con el criterio de realidad que viva en una realidad absolutamente paralela o inventada o externa o ajena, ¿no? Pero si tuviéramos que pensar, en realidad el loco
sería esa persona que perdió por completo el criterio de realidad. Y que no hay manera de recuperarlo, ¿no? Lo que más hace cabrea es cuando estamos frente a un brote, en ese momento que está completamente tomado por otra realidad. Exacto. Entonces no sería una constante, sino sería... Exacto, me parece una buena definición. Me parece que locura son estados, no es una cuestión crónica. Sin embargo, digo, no se olviden, ahora cuando hablemos de tratamiento vamos a ver, digo, la psicofarmacología tiene 70, 80 años. Digo, antes, invariablemente la persona con esquizofrenia terminaba en locura. Digo, ¿por qué? Porque no había qué hacer. Entonces siempre vivía en esa realidad, en ese estado constante de brote, ¿no? Pero bueno, es interesante, es para pensarlo, es una idea como un poco romántica la del loco, ¿no? Porque aparte parece que el loco es el loco creador, es el loco que tiene como otra sensibilidad, y la verdad que las personas con esquizofrenia sufren mucho más que la capacidad creativa o la capacidad de sensibilidad, ¿no? Por eso me parece que si lo bajamos como un poco a tierra va más de la tónica de lo que vos estás diciendo, ¿no? Son estados, son momentos, ¿sí? Pero son fases, no es una constante, ¿no? Sí, creo que podría ser eso. ¿Algo más? ¿Alguna duda más hasta acá? ¿Sigo? ¿No? Bien. Como habrán visto, abulia, apatía y anedonia se ve en otros trastornos mentales, no solo en la esquizofrenia, ¿no? ¿En qué otros trastornos mentales se ve? En la depresión, fundamentalmente. Por ejemplo, ¿sí? La tríada de la depresión incluye abulia, apatía y anedonia, ¿sí? El aplanamiento afectivo es bien característico de la esquizofrenia porque pierden por completo la gestualidad. Entonces uno les pregunta, ¿cómo estás? Te dice bien, con la misma cara que te dice mal. Entonces perdió como la mímica del rostro del bien o del mal. ¿Me siguen hasta acá? Y la logia es la pérdida de lenguaje, digo, es un síntoma muy severo, ¿sí? Y por supuesto, hoy pensamos y conocemos y se demostró que hay otros déficits que tienen que ver con los déficits cognitivos, que tienen que ver con la memoria de trabajo, y sobre esto quiero hablarles un poco más, porque ya que pudimos ir, debido a sus conocimientos, un poco más rápido con los síntomas positivos y negativos, me querría meter con la working memory. ¿Qué hace la memoria de trabajo? Cuéntenme un poco. ¿A qué se dedica la memoria de trabajo? A reponer. Perdón. Dale. No, dale. Almacena todo lo que hace referencia a habilidades, planificación, organización en la memoria del trabajo, ¿sí? Bien, o sea que no es que en realidad almacena específicamente, sino que ejecuta, ¿no? Habilidades. Sí. Bien, ¿qué más? O sea, planificación, proyección, ¿sí? Sí. ¿Qué más? No, iba a decir que lo que hace es como administrar la memoria de largo plazo para el presente. Bien, o sea que es como una gestora, ¿no? Es una administradora, sí. Es una gestora. Se la considera una memoria online, ¿no? Porque es la memoria que me permite, por ejemplo, en esta clase, traer los contenidos de lo que quiero decir, planificar lo que voy a decir después y no perderme mientras lo estoy diciendo, ¿no? O sea, me permite manejar como distintos conceptos a la vez, ¿no? Claro, tiene que ver con la comprensión del lenguaje y también con la lectura. Bien, con una cuestión comprensiva, pero también con una cuestión metafórica, ¿no? Como poder entender un chiste, ¿no? Poder entender un chiste es gracias a la metáfora que me permite la memoria de trabajo, ¿no? Digo, siempre cuento el mismo chiste, ustedes saben que Freud se reía de chistes muy malos y a mí me gusta, por ahí los chistes son un poco mejores, pero para esto siempre cuento el mismo, que es como cuando se encuentran dos perros y uno dice, wow, no me cambies de tema. El chiste es malo, pero todos podemos entender que mis manos no son perros, pero estamos jugando a que son perros.
Y todos podemos entender que wow y wow es un código común. Wow, esperable para que un perro diga después wow, el no me cambies de tema, podemos entender que hay un salto metafórico, porque nos fuimos del código del lenguaje que estábamos estableciendo. Esto implica funciones superiores, porque mis manos no son perros, y de hecho los perros tampoco dicen tanto wow, ¿no? Y mucho menos van a decir no me cambies de tema. Todo eso es parte de la memoria de trabajo. Por eso, lo que se ve en personas con esquizofrenia, hasta la época antes de la psicofarmacología, el centro del asunto eran los delirios, las alucinaciones y los síntomas negativos. Por supuesto, no había otra cosa que hacer. El problema es que una vez que se evolucionó, aparecieron otras cosas que estaban subyacentes y que inclusive muchas veces lo estaban antes del brote, antes de que la enfermedad se manifieste. Y entonces empieza a aparecer ciertos déficits que no se corrigen con la medicación y que ahí es donde empezamos a entrar nosotros desde la clínica de trabajo con adultos. ¿Por qué? Porque las personas con esquizofrenia tienen un déficit bastante profundo en la memoria de trabajo. Entonces a veces les cuesta profundamente poder generar una planificación de accionar, o les cuesta poder entender la metáfora. Entonces utilizar el humor con los pacientes con esquizofrenia es un error, no lo entienden, pero no es que no lo entienden, lo van a malinterpretar, porque tiene que ver con el acceso que genera la memoria de trabajo y que en ellos está en déficit. Y lo mismo en el procesamiento de las emociones. Cuando un familiar se enoja con alguien con esquizofrenia, es muy común que la persona sienta que entonces está todo perdido. ¿Por qué? Porque le cuesta percibir, si nos vamos a la pata más psicodinámica, el objeto completo. Y al no percibir el objeto completo y percibir lo más escindido entre bueno y malo, ¿sí? Lo que sucede es que dice, bueno, entonces no me quiere más. En vez de entender de, bueno, está enojado, pero ya se le va a pasar. O está enojado, debería pedir disculpas. Y esto lo puedo explicar desde lo psicodinámico, por esto de la decisión, pero también lo podemos explicar desde el déficit de la memoria de trabajo y sobre todo de el núcleo talámico y la jerarquización de los estímulos. Porque el déficit de la memoria de trabajo termina aplicando a la jerarquización de los estímulos, entonces da lo mismo, tiene el mismo valor que alguien les haya gritado, que la voz que escuchan, que algo que está pasando en la tele. Entonces de repente estás diciendo algo y la persona se colgó con la tele y vos le decís, pero te estoy hablando yo. Ah, perdón, me colgué. Estos colgué, que muchas veces tiene que ver con interceptación de pensamiento, tiene que ver con el núcleo talámico y tiene que ver con la jerarquización de los estímulos. Y todo eso se elabora psicológicamente, no farmacológicamente. Todo eso se elabora con las familias, no con la psicofarmacología. La psicofarmacología con la memoria de trabajo no hace nada. Y eso aparece debido a que el tratamiento psicofarmacológico está funcionando bien, si no, no aparece. Porque, por supuesto, una persona está escuchando voces, ¿qué importa que no pueda planificar? Claro. ¿Qué importa? Pero cuando los pacientes no están en brote, lo que pasa es que, por ejemplo, las familias dicen, pero no se baña. Bueno, ¿y por qué no se baña? No, dice que no le dan ganas. Y a veces es tan simple como armarle una agenda y decir, lunes, miércoles y viernes te tenés que bañar, y cuando te vayas a bañar, primero, lleva la toalla, segundo, prende la ducha, tercero, enjabonate, cuarto, sacate con el agua el jabón y el shampoo, quinto, secate y cambiaste, 6 pasos, fin. Se lo dejás escrito y la persona se baña. Y vos decís, lo lee y te dice, ¿pero qué te pensás? ¿Que soy tarado? ¿Que no sé cómo hay que bañarse? No, yo te lo dejo escrito, no tiene nada que ver con la inteligencia esto. Y la persona cuando se va a bañar lo lee y recupera el engrama. Un engrama que parece perdido, porque a veces la falta de ganas, que es apatía, por supuesto, o abulia, también es el engrama en la memoria de trabajo de la acción compleja de lo que implica ir a bañarse. ¿Me siguen hasta acá? Y eso es un trabajo que se hace en conjunto con el paciente o con el usuario y con la familia, porque la familia se enoja mucho y dice, pero ¿por qué no se baña? No, pero no es que no se baña porque le gusta estar roñoso. O no se baña porque no tiene ganas, porque está sin voluntad, o a veces no se baña por una cuestión tan simple como la memoria de trabajo. Digo, desde ahí en adelante todo. Y es algo a reaprender, porque claro, en los brotes
esto se agudiza post-brote, por supuesto se agudiza, pero probablemente estaba desde antes, ¿sí? Entonces eran estas personas que, bueno, siempre fue un poco quedado, como que había conceptos que parece que no manejaba, como que todos se reían y nunca entendía los chistes o se enojaba. Y por ahí ese déficit de working memory ya estaba antes, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas? ¿No? Bien. ¿Esto también de la working memory lo habían visto en psicopatología o no? No, sí. No, sí, dicen. Bueno, ya empezamos 50-50. Diego me dice que no, Carolina no, Ángela sí. Bueno, está bien, está bien. ¿Querés irte, Ángela? Andate, ¿no? Sigo con ellos. Bien. Curso. Más del 50% de las personas con esquizofrenia manifiestan su enfermedad entre los 15 y los 25 años. La explicación de por qué sucede ahí, hoy se piensa de la neurobiología que tiene que ver con el pruning neuronal, y que esto sucede justamente en la adolescencia, porque cambia de alguna manera la conformación cerebral debido a la poda neuronal. Ustedes saben que tiene que ver con una cuestión dopaminérgica, ¿sí? Los brotes positivos se explica por las vías dopaminérgicas. La fase activa entonces de los síntomas, como hablábamos antes, se llama brote, ya que comienza cada vez más a crecer y se muestra luego en su plenitud, como brota una semilla, ¿sí? Vieron que una semilla uno no ve cómo está creciendo hasta que de repente, ¡pum!, surge su primer brote. Bien, lo mismo se piensa con la esquizofrenia, y existe una etapa previa que se llama pródromo, ¿sí? Que es todo lo que sucede antes del brote. Y a veces hay pródromos más largos y a veces pródromos más cortos. Hay pródromos que a veces duran 2 semanas, esto que hablaba antes Carolina, uno ve cómo la persona se empieza a enrarecer, ve cómo la persona empieza como a estar distinta, rara, cambiada, empieza con pensamientos medio raros, empieza a aislarse, deja de ir a la escuela, deja de hablar con los compañeros, no quiere hablar en la casa y se brota, todo en 2 semanas o en un mes. Y a veces son años que uno ve que la persona cada vez está más rara, ya está pensando raro, hila las ideas de una manera rara, ¿sí? Las empieza como a organizar de otra manera, y cada vez se va poniendo más raro, más raro, más raro, y un día delirios y alucinaciones, ¿sí? Y tiene el brote. La realidad es que fantástico sería poder detectar los pródromos, sobre todo el primer pródromo, pero ¿con qué se confunde el primer pródromo? Y con la adolescencia misma. Exacto. Como la enfermedad se manifiesta en la adolescencia, lo más difícil es detectar el primer pródromo porque se confunde con una crisis adolescente. Es el primer diagnóstico diferencial. No así el brote, ¿no? Ya cuando la persona está escuchando voces y qué sé yo, eso ya no es una crisis adolescente. Por eso generalmente se entrena a las familias a trabajar los siguientes pródromos. O sea, no el primero, sino los siguientes. O sea, antes de que tengan los nuevos brotes. Pero el primer pródromo a veces es muy difícil de detectar, ¿sí? Porque por supuesto se va a confundir con la adolescencia. Y lo otro que sucede a nivel de curso de esquizofrenia es la ruptura biográfica, ¿sí? Lo que se da es que la persona deja de ser como era y empieza a ser de otra manera. Cambia su manera de ser, su historia. En la persona y en su familia se produce una ruptura biográfica. Todos los pacientes y todas las familias dicen hay un antes y un después. Este antes y después es la ruptura biográfica. Bien, el DSM divide el diagnóstico en 4, ¿sí? La esquizofrenia paranoide, catatónica, desorganizada y hebefrénica. Recuerden que esto seguro lo deben haber visto en psicopatología, si no le pregunto a Ángela, pero estoy seguro que lo vieron. Tiene que ver con la paranoide, tiene más que ver con los síntomas positivos, la catatónica con los síntomas negativos, pese a que por supuesto generalmente en la paranoide hay algún síntoma negativo, generalmente aislamiento, y en la catatónica, que es gravísima,
Generalmente hay algún síntoma positivo, puede aparecer algún tipo de delirio. La desorganizada, que también la CIE la llama hebefrénica, tiene más que ver con los síntomas cognitivos, ¿sí? Perdió en gramas de comportamiento, ¿sí? Entonces uno ve una persona absolutamente desorganizada desde su lenguaje, su pensamiento, su manera de ser. Y la residual son los síntomas que ya no remiten más, ¿sí? Que ya se probaron distintos tratamientos y que, por ejemplo, todavía un poquito escucha las voces. Entonces se considera que es una persona que ya tiene una esquizofrenia residual, que sus síntomas no remiten. Con respecto al curso, como hablábamos antes, ahora lo vamos a ver cuando veamos pronóstico, que viene después. Primero vamos a hablar un poco de tratamiento, pero vamos a ver cómo se va dando la vida de una persona con esquizofrenia, porque no están siempre en brote, ¿no? El brote tiene una característica y la persona después pasa periodos con ciertos déficits, pero no en brote, ¿sí? Sí, Ángela. Nicolás, ¿podrías decir algo más acerca de la catatónica? Sí, claro. No, es que pensé que lo habían visto. Ahora hablando en serio, ¿no lo vieron? Si no, me meto mucho más con esto. Un poquito más. No tengo tanta información como... Ok. La catatonía, a ver. Los síntomas negativos, por supuesto, son menos floridos, ¿no? O sea, a veces son hasta más difíciles de detectar, pero son más graves. ¿Sí? Ahora que vamos a hablar de tratamiento, vamos a ver que son los más difíciles de tratar. Y a veces también son difíciles de tratar porque son difíciles de detectar. La catatonía es un cuadro gravísimo que se puede dar en dos situaciones. Se puede dar en esquizofrenia o se puede dar en las depresiones más severas. La depresión melancólica, también existe la depresión catatónica, ¿sí? La diferencia es que en la depresión la persona que vuelve de una catatonía vuelve a ser quien era, de alguna manera, quizás con distimia, pero vuelve a ser quien era, y en la esquizofrenia se produce ruptura biográfica y nunca vuelve a ser quien era, ¿no? Como una cuestión de diagnóstico diferencial, pero en el diagnóstico transversal el cuadro es bastante similar. La catatonía es la máxima expresión de los síntomas negativos. Entonces, por ejemplo, uno ve una persona que hace 3 semanas no sale del cuarto, prácticamente no habla, no tiene mímica, ¿sí? O sea, cuando habla muy poquito y casi sin gesto, tiene la mirada perdida, prácticamente no está ni tomando agua ni comiendo, ¿sí? No se levanta de la cama y cuando la familia le pregunta, bueno, ¿pero qué te pasa? No, no estoy bien, ustedes no son mi familia, ustedes se robaron a mi familia y es lo único que dice. Digo, esto que como, tal cual como se les estoy contando es un caso real. De probablemente uno de los pocos brotes catatónicos a los cuales yo tuve acceso. Entonces no atiende el teléfono, no prende la luz, no habla prácticamente con nadie y tiene un síntoma positivo, ¿no? Este síntoma delirante, que siente que piensa que sus padres fueron robados por estos nuevos padres y eso, y prácticamente no se levanta de la cama, nada, gravísimo. La catatonía no remite casi con ningún antipsicótico, ahora que damos tratamiento lo vamos a hablar, y es un cuadro en sí, ¿sí? Hay otros síntomas asociados a la catatonía, como es la flexibilidad seria, que son posturas antigravitatorias, ¿sí? Si una persona con catatonía la parás, o sea, la sacás de la cama y la pones de pie, y le levantás un brazo, te vas y volvés a las 3 horas y tiene el brazo en la misma posición, ¿sí? Y le levantás una pierna y queda con una pierna y un brazo 6 horas, sin acalambrarse, nada, o sea, perdió por completo el contacto con sus engramas, con su vida social, con la vida exterior. Es gravísima. De hecho, esquizofrenia catatónica o depresión catatónica es uno de los pocos indicaciones de terapia electroconvulsiva si no remite con medicación. Porque la persona, pese a no tener ideación suicida, va a terminar muriéndose de inadición, ¿sí? O sea, de no comer o de no beber. Es grave, grave. Y dentro de todo el espectro farmacológico que funcione bien con la catatonía hay uno solo o dos, no hay muchos fármacos que encima funcionen bien. Y es de mal pronóstico, ¿no? Es decir, es justamente una de las
esquizofrenias de mal pronóstico. Medio segundo. Eso, o sea, todo eso es la catatonía, ¿sí? Es un cuadro muy severo, muy severo. Y que sucede, ¿eh? No es que no pasa nunca. Hay personas con esquizofrenia con catatonía. Sí, hay. ¿Fui claro hasta acá, Ángela? ¿Contesté? Bien. Por ahí algo que no dije, que me parece que está bueno decir, es que la esquizofrenia tiene una tasa de suicidabilidad del 10%. O sea, 1 de cada 10 personas con esquizofrenia va a terminar su vida suicidándose. Entonces, es una patología de alto riesgo para riesgo de suicidio también. Si vamos a los pilares de tratamiento de la esquizofrenia hoy, la realidad es que hoy los que se llaman tratamientos gold standard o los tratamientos que deberían impartirse en personas con esquizofrenia incluye 3 patas, que en realidad no son 3 patas, sino es como una pirámide, ¿no? Donde la base de la pirámide va a ser el tratamiento psicofarmacológico. Esto probablemente ustedes ya tuvieron psicofármaco y qué sé yo, así que no me voy a meter, pero los antipsicóticos, hay antipsicóticos típicos y atípicos. Para decir 2 o 3 palabras, dentro de los típicos podemos encontrar el alopidol, un antipsicótico incisivo, de rápida acción, económicamente barato, que existe en gotas, en pastillas e inyectable, y que actúa rápidamente y que tiene bastantes efectos adversos, específicamente extrapiramidales. Y dentro de los atípicos, son más nuevos, ¿sí? De los años 80 para acá, hay varios, risperidón, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, clozapina, digo, son varios. Algunos funcionan mejor para unas personas y otros para otras, suelen ser menos incisivos, algo la risperidona, suelen ser económicamente mucho más caros y suelen tener menos efectos adversos, ¿sí? Un párrafo aparte probablemente es la clozapina, que es atípico, pero que surge en la época de los típicos. La clozapina específicamente es el antipsicótico que se usa para personas que han tenido brotes negativos o catatonías. La clozapina es un medicamento que existe hace muchos años y que se dejó de usar porque los pacientes se morían. Y se descubrió que lo que sucedía es que a algunos pacientes les bajaban mucho las defensas y se producía un fenómeno que se llama agranulocitosis, que es pérdida de médula ósea. Pero la verdad que como antipsicótico es muy bueno. Entonces, hace ya varios años, desde hace 30 años, se volvió a usar con un protocolo muy estricto. En Argentina solo se consiguen 2 marcas, una argentina y una importada. Y las 2 marcas tienen el mismo protocolo, que lo que se hace es, se produce un análisis de sangre 1 vez por mes. Entonces se ve cómo están los glóbulos blancos. Y con el análisis bien, recién ahí se puede recetar y dar la medicación. Y el análisis lo cubre el mismo laboratorio. O sea, parte del tratamiento con clozapina incluye que la persona se tenga que pinchar 1 vez por mes para hacerse el análisis de sangre y ver cómo están los glóbulos blancos. La realidad es que la granulocitosis sucede en menos del 1% de los casos de las personas que se les receta, pero en los que sucede hay que suspenderla inmediatamente y pasar a otro antipsicótico. Nunca es de primera elección, porque es un antipsicótico muy fuerte y que puede tener efectos adversos, pero suele ser el antipsicótico de tercera elección. O sea, se pasa de un típico, si funciona bien, vamos bien, si funciona más o menos, se pasa a un atípico, generalmente se rota con otro atípico por si no anda bien, y si ahí no anduvo, se pasa a la clozapina. La verdad es que los pacientes tratados con clozapina, en mi experiencia, son los que mejor están. Realmente para los síntomas positivos funciona muy bien y para los negativos muy bien. Y en toda mi experiencia solamente tuve un paciente que presentó riesgo clínico. El tratamiento con clozapina incluye que el análisis de sangre se hace la primera semana, todas las semanas, durante el primer mes, después cada 15 días y después de los 6 meses, 1 vez por mes. En mi experiencia, los pacientes que la toman crónicamente luego no tienen más riesgo, sin embargo hay que seguir haciéndolo. Generalmente los pacientes que tienen riesgo clínico lo presentan entre el primer y el segundo mes y se suspende y se pasa a otro. Y la verdad que es un escenario poco deseable porque me acuerdo con un paciente hace muchos años, en el año 2005,
un chiquito de 13 años con una esquizofrenia desorganizada muy severa. Se probó con un típico, no anduvo, con un atípico, con otro y con otro. Se probaron 3 atípicos y no andaba. Y el psiquiatra, con, a mi criterio, un excelente criterio, agarró y dijo, bueno, vamos por la clozapina, basta. O sea, es chiquito, ya está. Porque si no, digo, este pibe hasta acá, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y pasó por clozapina y al día siguiente al pibe ya le había cambiado la mirada. Ya estaba mejor, ya tenía un síntoma desorganizativo durísimo para la familia, que 2 síntomas muy principales. Uno, que se pasaba, por ejemplo, media hora lavándose los dientes frente al espejo, entonces se lastimaba todas las encías y babeaba y se hacía pelota. Y el otro, que agarraba a la mamá y le decía mamita, mamita, y tenía erecciones. Entonces era ruidosísimo para la familia de este chico que eso, ¿no? Acariciaba a la mamá y tenía erecciones. Era como durísimo. Se pasó a clozapina, empezó a andar muy bien. Le cambió la mirada, se empezó a concentrar mejor, todo. El primer mes ya era otro pibe, y al mes y medio empezó con emergencia médica. O sea, le bajaron fuertemente los glóbulos blancos, y entonces el psiquiatra le bajó rápidamente la medicación, pero no se la suspendió, le bajó rápidamente y le puso otro, que ya no había funcionado antes, para ver si la emergencia médica cedía, y le dijo, miren, a veces pasa que los pacientes le bajan rápido, se lo voy a bajar, le doy otro y vemos cómo va. Y los glóbulos blancos siguieron bajando y se muere. Digo, por una neutropenia se puede morir. Entonces, nada, tuvimos que tener la charla, me acuerdo, con la familia y decirle, hasta acá llegamos. O sea, no se le puede sostener este fármaco, todas las mejorías que vimos vamos a ir para atrás. Y hasta acá llegamos con los tratamientos, vamos a volver a probar con otros que no funcionaron, con altas dosis, pero la clozapina no es para él. Fue durísimo, porque imagínense tener un hijo con esquizofrenia, con síntomas muy graves, ver que no funciona ningún tratamiento, ver que hay un tratamiento que funciona y ver que ese tratamiento médicamente no es para él y hay que volver para atrás. Durísimo. Fue uno de los pocos pacientes así que, bueno, terminaron fuera del protocolo, o sea, se fueron, ¿qué vas a hacer? Y nosotros, desde ese lugar, los ayudamos en todo lo que podamos, en seguir trabajando con ustedes, en probar todas las medicaciones que podamos y hasta en ayudarlos a buscar otros profesionales si creen que hay que buscar otros profesionales. O sea, en lo que más podamos hacer los vamos a ayudar, porque la verdad es que no en ese momento y hoy tendríamos una herramienta más porque surgió un antipsicótico hace poquitos años, pero no mucho más. Muy, muy duro. Entonces, la verdad que por eso, ni se usan todos los pacientes, ni por supuesto de primera elección, pero bueno, en mi experiencia solo uno tuvo efectos negativos de la clozapina, pero en el que hubo fue devastador. Sí, Diego. Y en esa edad, a los 13 años, puede funcionar de una manera, y si lo prueba a los 20, ¿no? O ya como es como va en la sangre, no porque estaba en desarrollo, no es en ese momento, no es por eso. Mira, no sé, yo les perdí el rastro. La verdad que si todos los pacientes que yo he visto que les ha funcionado mal la clozapina, es difícil volvérsela a jugar. A ver, claro. Digo, tiene 20, te llega ahora, ponele llegar ahora este pibe que debería tener 28 años. Y me dicen, bueno, no anda bien, bla. Bueno, veo que en el historial hubo clozapina. Bueno, sí, te la puedes volver a jugar. Y si vuelve a pasar lo mismo, es cruel, es duro. Claro, es duro claro, para el sí, paciente porque de repente se sintió bien y otra vez mal. Para la familia es devastador. Digo, creo que ahí la buena práctica sería hablarlo nuevamente con la familia y con él. Dile, mirá, si querés nos la volvemos a jugar y vemos cómo nos va. Pero compartamos la responsabilidad entre todos, ¿no? De que claro, si nos va mal, tenemos que ir para atrás, ¿viste? Te lo preguntaba justamente porque en ese momento, en la adolescencia, de cambio hormonal de todo tipo, por ahí era más incisivo, o sea, de alguna manera era contraproducente en ese momento, y en otro histórico no, por ahí no hay prueba alguna, y es esto que vos dices, ensayo y error. Y sí. No, de hecho, que claramente casi no conozco psiquiatras que se la jugarían,
pero era un caso el de él, que hubiera sido un caso para probar terapia electroconvulsiva. Porque la terapia electroconvulsiva no es el electroshock, ni mucho menos la medida de tortura que se usaba en nuestro país en otros años, sino se hace en quirófano, se hace bajo anestesia total, es un aparato que pasa la mínima electricidad necesaria para una convulsión electroencefalográfica, pero el paciente está anestesiado y de hecho no convulsiona, o sea, la convulsión es cerebral, pero produce como un reset de todas las neuronas. Lo que produce en realidad es una hiperpolarización de la membrana. Entonces todas las neuronas vuelven a reconectarse. Entonces por ahí hubiera sido un caso para probar terapia electroconvulsiva y probar con otros medicamentos que no habían funcionado, ¿no? Pero bueno, nosotros no estábamos en ese momento para poder aplicar ese protocolo. Hoy tampoco, de hecho. Pero bueno, hubiera sido, ¿no? Digo, en Fleming hay... por ahí hubiera sido para que vaya Fleming y le hagan TEC, digo, por ahí hubiera sido un caso bueno, porque, digo, imagínate, con 12, 13 años, ya está, los síntomas eran todos residuales, ya no había tratamiento. Entonces tuvo con 13 años una esquizofrenia residual, recontra desorganizada, o sea, durísimo, durísimo. Siguiendo con la pirámide de tratamiento, el segundo pilar tiene que ver con la psicoeducación familiar. La psicoeducación familiar en realidad es un trabajo que hay que hacer con las familias muy fuerte, que tiene que ver con esto de la ruptura biográfica, ¿no? O sea, la persona ya no es quien era, entonces claramente al no ser quien era hay que aprender nuevas estrategias. Y la psicoeducación trabaja sobre conocimientos de la enfermedad. Muchas veces se trabaja en grupos de ayuda mutua, o lo que antes se llamaban grupos de autoayuda, por ejemplo, APEF. Sí, APEF es una asociación argentina de ayuda a la persona que padece esquizofrenia y su familia, con quien, nada, yo doy conferencias con ellos bastante a menudo, presentamos juntos en los congresos. En este contexto de aislamiento grabo una vez por mes videos de psicoeducación para ellos. Y se trabaja mucho con el conocimiento de la enfermedad, pero ellos entre ellos se reúnen en un grupo que son de primera vez, o sea, cuando van familias que acaban de enterarse del diagnóstico, o grupos de mantenimiento, grupos que ya hay gente que hace años tiene el diagnóstico, o grupos de hermanos, que es un grupo novedoso que ya tiene varios años, pero tiene una visión completamente diferente a la de los padres, y trabajan sobre estrategias, sobre cosas que les resultaron buenas, malas, experiencias buenas, malas, y sobre todo un camino a seguir. Porque así como hay personas que tienen, hijos con patologías que no remiten, otros ya las patologías remitieron y las personas mejoraron un montón. Entonces, funciona un montón, pero un montón. Y lo otro que también se trabaja en psicoeducación familiar tiene que ver con la expresividad emocional. Julian Leff es un psiquiatra inglés que trabajó un concepto de expresividad emocional que tiene un poco que ver con esto que vos decías antes, Diego, del estrés. Si nosotros pensamos en las familias y esta ruptura biográfica que se da, la realidad es que los usuarios o pacientes son recontra vulnerables a volverse a descompensar, y probablemente una de las mayores descompensaciones tiene que ver con el estrés. Y si pensamos en la memoria de trabajo, entendemos que procesan mal las emociones, que las interpretan mal. Entonces lo que se hace es trabajar mucho con la familia, con lo que es la expresividad emocional, que tanto las emociones positivas, como el abrazo, el te quiero, te amo, está todo bien, como las negativas, el hiciste todo mal, hay que bajarla a la mínima expresión posible, porque las procesan mal, y ese mal proceso termina haciendo que se descompensen. Entonces, lo que se trabaja mucho es con que Julian Leff, que insisto, es inglés, decía transformar la familia italiana de los gritos y el jolgorio en la familia inglesa del té de las 5 de la tarde. Bueno, él es inglés, ¿no? Pero la realidad es que tiene una lógica, ¿no? De todo en el mismo horario, con la expresividad emocional lo más baja posible. Y eso se trabaja mismo en los grupos entre familiares o con los profesionales. Es muy importante que cada profesional que trabaje con personas con esquizofrenia trabaje con las familias y con la psicoeducación familiar, ¿sí?
Y lo que es la psicoterapia, que por ahí es lo más nuevo que se viene trabajando ahora, es el trabajo de psicólogos directos con personas con esquizofrenia. Se trabaja primero la conciencia de situación, que la persona entienda lo que le pasa y comprenda sus síntomas y comprenda cómo detectar cuando sus síntomas se vuelven prodromales. Algo que también se trabaja con las familias, ¿no? Para los siguientes pródromos. Con la familia se va a trabajar esto de, bueno, menos culpas, ¿sí? Porque en lo genético y en lo perinatal no tuvieron nada que ver, y en lo psicosocial o en lo ambiental a veces no les quedó otra. Y también en detectar los pródromos, en detectar los síntomas. Y con los usuarios se va a trabajar esto, que empiecen a detectar la conciencia de situación, que empiecen a detectar específicamente de qué va la conciencia de situación, cómo entender lo que les pasa a ellos mismos, etcétera, etcétera. El segundo punto dentro de la psicoterapia para personas con esquizofrenia tiene que ver con la adherencia al tratamiento, que entiendan y sean parte y partícipe de las decisiones de su tratamiento y de su psicofarmacología, que entiendan por qué es importante que tomen la medicación. A ver, hay algo que es interesante, que es que generalmente cuando funcionan bien con la medicación la quieren dejar, porque toda medicación tiene algún efecto adverso. Entonces la quieren dejar. Entonces mucho del trabajo del psicólogo es trabajar sobre esa adherencia al tratamiento para que no dejen la medicación. También se trabaja con el conocimiento de la enfermedad y sobre todo con la reinserción social. Mucho del trabajo psicoterapéutico también está mediado en poder trabajar con que se reinserten socialmente, con que puedan realizar actividades que no les genere estrés, pero actividades que les genere cierta inserción social, porque rápidamente se desocializan, ¿no? Entonces, los tres pilares del tratamiento en esquizofrenia es la psicofarmacología, la psicoeducación y la psicoterapia de desarrollo psicosocial, pero me gusta que lo pensemos como una pirámide. Sin psicofarmacología no va a haber nada, ¿eh? Y con psicofarmacología lo siguiente que hay que lograr es laburar con las familias. Y una vez que pudimos laburar bien con las familias, ahí llegó el momento de trabajar con los pacientes. Porque si no, las familias no van a entender lo que estamos haciendo y van a operar en contra, por desconocimiento. Entonces, ese es el orden del trabajo con personas. Primero, psicofarmacología, segundo, psicoeducación y tercero, psicoterapia. Sí. Nicolás, ¿qué experiencia tenés con las familias cuando comienzan los pródromos, ¿no? Porque por lo general lo que se ve es un rechazo a ver lo que está sucediendo. Y si Claro. lo llegan a ver, lo hacen en son de queja. La familia. Sí, y de echarse culpas entre ellos. ¿En qué situación llegan al tratamiento? Cuando llegan con vos, por ejemplo. Mira, hay dos cosas, ¿no? Primero, justo si se meten después en el canal de YouTube donde yo les subo las clases, van a ver los videos que estoy subiendo de psicoeducación. Y justo el último es sobre adherencia al tratamiento. Y termino contando algo que me pasó la semana pasada con la anterior, perdón, con una familia y una paciente. La realidad es que si las familias trabajan fuerte el tema de la psicoeducación, si están insertas en grupos de psicoeducación, etcétera, etcétera, dejan de estar del lado de la queja para estar del lado de la solución. Pero para eso los profesionales tenemos el primer desafío, que es poder sumarlos al equipo tratante, que ellos son parte de las decisiones, porque pasan 24 horas con los pacientes o con los familiares o con los usuarios. Entonces, el primer desafío, la pelota está en nuestra cancha, es en sumarlos, en que entiendan que ellos pueden ser parte del cambio. Y si entienden que son parte del cambio, les empezamos a sacar un poco la mochila que son parte del problema, porque empiezan a ser parte de la solución. Si eso lo logramos bien, mi experiencia es, como me pasó hace 2 semanas, que pasó con una paciente de 16 años que empezó a tener pesadillas muy fuertes que le duraban durante el día. Entonces tenía como flashbacks de esas pesadillas. Y empezó con toda una cuestión medio deliroide, de que eso que en realidad había soñado era la verdad y que esta realidad no era tanto la realidad, o que se le metía la realidad en una o en otra, un poco la burbuja que decía Diego, ¿no? De estos dos mundos que se le empezaban a unir.
Y la mamá rápidamente pudo pedir ayuda, llamó a la psiquiatra, bueno, por supuesto habló conmigo varias veces, pero llamó a la psiquiatra, le subió, la propia mamá dijo, para lo que esta nena necesita es dormir, entonces le subió la medicación que el antipsicótico que le ayuda a dormir, porque era un antipsicótico, en este caso la promethazina, que le ayuda a dormir, le subió ese antipsicótico solo y le dijo a la psiquiatra, perdón, pero eran las 4 de la mañana y no sabía qué hacer y entendí que lo que tenía que hacer era dormir, entonces le di medio más y la psiquiatra le dijo, no, estuviste bien, y a las 9 de la mañana habló con la psiquiatra, y la psiquiatra, eso era un domingo, el lunes la vio, virtual, pero la vio, y le subió medio comprimido más, y la verdad que hoy de hecho hablé con esta mamá, y todavía no está a 10 puntos, pero ya pasaron 17 días de la última suba de medicación, y estas medicaciones demoran 20 y pico de días en hacer el efecto completo, pero claramente ya no está en brote, no llegó a estarlo nunca, no necesitó hospitalización. Entonces, supo qué hacer con el dolor, ¿no? Y de lo que hablábamos es, se me vuelven a revivir todos los fantasmas de todo esto y de que veo que no está curada, y etcétera, etcétera. Obviamente, pero supo exacto qué hacer. Pero yo creo que ahí el desafío es primero de los profesionales, desde sumar a la familia al equipo tratante. Y en tu segunda parte de la pregunta, la enorme mayoría de las personas que llegan a mi consultorio llegan a través de sus familiares pidiendo ayuda. Porque dicen que lo ven compensado, pero tirado todo el día, sin hacer nada, sin tener un espacio. Entonces yo ahí lo que hago generalmente es, primero que la familia vayan a APEF a psicoeducarse, sí o sí, si no es que no vienen de APEF, porque muchos vienen de APEF. Y segundo, que los empiezo a ver a los usuarios o a los pacientes, pero con las familias hablo una vez por mes, sí o sí. Y quiero que ellos me cuenten cómo están, cómo lo ven. Esto hablando de un tratamiento donde la persona no está en brote, ¿eh? O sea, donde ya está compensada. Quiero que me cuenten cómo lo ven, qué estrategias utilizaron, qué problemas hubo. Y yo también, sin romper el secreto profesional, por supuesto, qué opinión tengo de cómo está, y siempre laburando con el psiquiatra. Hace muchos años, yo cada paciente que venía como que lo aceptaba y que se quede con su psiquiatra y todo bien. Ahora la verdad que no. O se atiende con los psiquiatras que yo manejo, de confianza, digo, ¿no? De poder hablar y o si realmente anda muy bien con su psiquiatra, antes de aceptarlo como paciente, hablo con el psiquiatra. Y si veo que el psiquiatra no es permeable a que tengamos un diálogo, les digo, no, en estas condiciones yo no lo voy a aceptar. Y creo que la decisión es que no sea mi paciente, porque si ya anda bien con el psiquiatra, que no pierda la base del tratamiento, pero que sepa que no vamos a poder sumar de la manera que tenemos que sumar. Entonces ahora, para yo aceptar un paciente, tiene que pasar eso. Que si va o empieza o no está del todo compensado, entonces ya querían cambiar el psiquiatra y va a trabajar con los psiquiatras que yo trabajo, o ve si está bien y está con su psiquiatra, etcétera, etcétera, lo primero que hago es pasarme el teléfono del psiquiatra y hablo con el psiquiatra. No, yo nunca tuve el teléfono del psiquiatra, no, ya estamos al revés. Porque ¿cómo cómo me contacto? Si ni la familia tiene el teléfono del psiquiatra, ¿me entendés? Y si sí lo tienen, que no es en muchos casos, hablo, digo, mirá, me están contactando, bla, 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 y en muchos casos me dijo, uy, qué bueno, bla, bla, mira, este paciente tiene esto, buenísimo, genial, avanzamos. O B, no, mirá, está bien, bueno, pero yo tengo 500.000 pacientes, yo la veo una vez cada 2 meses para repetir la receta. Dale, buenísimo. Y les digo, no, yo en estas condiciones no. No, porque la esquizofrenia es una enfermedad que la persona probablemente vaya a tener más descompensaciones. Entonces yo tengo que tener a quien llamar, digo, ¿no? Y la familia también. ¿Hasta acá claros?